Apocalipsis capítulo 1. En el libro de Apocalipsis, si usted va al capítulo 2 y al capítulo 3, va a encontrar allí mensaje a 7 iglesias. Pero el día de hoy queremos, a manera de preámbulo, a manera de introducción, hablar del capítulo 1, los versículos del 9 al 20. La visión del Hijo del Hombre. Una revelación de Cristo a su iglesia. Permítame tomar algunos nombres, por favor, ¿no? Davis. ¿Qué piensan sus hijas de Davis? ¿Qué piensan sus amigos de Davis? ¿Qué piensa la iglesia, los hermanos de Davis? ¿No? Y de pronto podemos tomar la vida de Miguelina. ¿Qué piensan sus hijas de Miguelina? ¿Qué piensan las hermanas de Miguelina? ¿Qué piensan sus vecinas de Miguelina? ¿Verdad? Y podemos tomar la vida de Débora. ¿Y qué piensan su abuela de Débora? ¿Y qué piensan sus amigas de Débora? ¿Qué piensan sus profesores de Débora? Porque ella está estudiando en la universidad. Y así podríamos tomar cualquier nombre, ¿verdad? Diana, de pronto Cintia, Ángel. Tal vez no me da el tiempo para mencionarles a todos. Marcos, que está por acá, ¿no? ¿Qué piensan nosotros de ti? Pero ahora la pregunta la quiero cambiar. ¿Qué piensa Cristo de ellos? Ahí la cosa cambia, ¿verdad? Porque la percepción mía de algunos de ustedes puede no ser cierta, puede ser un tanto subjetiva, puede estar hasta equivocada, pero de parte de Cristo no. ¿Qué piensa Cristo de ti? Ahora, la pregunta la cambiamos de otra manera. ¿Qué piensa usted de la iglesia? ¿Cómo ve la iglesia? ¿Qué piensan otros de la iglesia, no? Usted ha escuchado, la alianza, esto y esto, ¿no? Y tienen concepto de nosotros algunas personas y de algunas denominaciones. ¿Qué piensan ellos? Pero la pregunta nuevamente ahí es, ¿qué piensa Cristo? Porque creo que eso es lo más importante. Si alguien va a tener una apreciación objetiva, real, acertada de la iglesia, ese es el Señor. Usted y yo podemos equivocarnos. Y de eso se trata esta serie. Y de eso se trata esta serie. Porque, ¿qué piensa usted que Cristo cree acerca de nosotros? ¿Y qué espera de nosotros? ¿Verdad? Hay un dicho que dice, cuando un X habla, nosotros, el otro X, escuche. Y en estos pasajes, el capítulo 2 y 3, en cada mensaje termina diciendo, el que tiene oídos para oír, oiga. Es decir, el Señor ahora nos invita a escucharlo. Yo quisiera que esté orando, porque los domingos que vienen será el mensaje de lo que Dios espera de nosotros como iglesia. No estoy hablando como persona, como tu ministerio, no. Porque a veces aún hasta podemos decir, no, pero es que eso a mí no me afecta, yo estoy bien, no. Y hemos dicho que al final es como en un partido de fútbol o de vóley. El equipo que gana es campeón, el equipo que pierde no es campeón. Generalmente no se recuerda al subcampeón, ¿no? O al segundo puesto. Y entonces, mire, ganamos todos o perdemos todos. Y nosotros somos un cuerpo, hermanos. La iglesia es un cuerpo. Y usted no puede decir, yo soy santo y los demás no lo son. Por favor, no. Porque somos una iglesia. Yo de pronto puedo pensar de tal o cual manera. Así que este tiempo tiene que ser un tiempo para escuchar lo que Jesús tiene para nosotros. Pero yo he querido empezar con el capítulo 1, donde el Señor se revela para saber quién es Él, para que usted y yo podamos prestar atención. Porque no habla cualquiera. De pronto a algunos nos ha pasado
¿y cómo viene a hablar de moralidad si no la tiene? ¿Y por qué me habla de mentiras? O a lo mejor algún papá o mamá que nos ha pasado alguna vez, que hemos dicho algo al hijo, a la hija, y te va a decir, ¿y tú? ¿Y tú? ¿No? Entonces, ¿por qué? Porque de pronto no tenemos la autoridad, o no tenemos, nuestros hechos son incongruentes frente a lo que demandamos a otros. Por eso es que ahora tenemos que escuchar. ¿Por qué tenemos que escuchar al Señor Jesús? Y entonces, aquí es donde viene el hecho de que Cristo se revela a su iglesia. Vamos a ver en estos versículos del capítulo 1, y no pierda este pasaje, por favor, donde vemos algunas razones por las que tenemos que prestar atención, aunque creo que algunos, y espero que la mayoría, sabemos que si habla Jesús, tenemos que hacerle caso, ¿verdad? Eso es inobjetable. No tiene que ver con denominación, no tiene que ver con tu formación académica, no tiene que ver con que eres hombre, mujer, o adulto, joven. Lo dice el Señor y es palabra de Dios. Ahora, ¿por qué tenemos que escuchar a Jesús? Primero, porque Jesús cuida de su iglesia, porque Él la ama. Él la ama. Mire, si algo que tenemos que entender es esto: Jesús no está en silencio. En el versículo 9 dice: yo, Juan, vuestro hermano, y copartícipe vuestro en la tribulación, en el reino y en la paciencia de Jesucristo, estaba en la isla llamada Patmos por causa de la palabra de Dios y el testimonio de Jesucristo. El emperador Domiciano mandaba a la isla de Patmos a muchos desterrados, a gente de pronto que era indeseable, eran prisioneros, eran malhechores. Pero en el caso del apóstol Juan, lo envían por predicar el evangelio. Él dice que lo enviaron, era una pequeña isla, rocosa, había mucha tristeza en ese lugar. Se dice que inclusive los mandaban con una sola muda de ropa, de tal manera que algunos terminaban desnudos con el tiempo, porque la ropa se iba desgastando, ensuciando, etc. Pero allí iban a trabajar. Ahora, lo interesante de esto es que cuando el apóstol Juan es desterrado a la isla de Patmos, él tenía 90 años. Fue obligado a trabajar a pesar de su edad. Miren lo que dice el texto: por causa de la palabra de Dios y el testimonio de Jesucristo. Él fue perseguido por eso. Fue por su fe inquebrantable, por su testimonio de Jesucristo. Porque él no se avergonzó. Porque a veces, frente a la presión, hoy ser cristiano es un objeto de burla. Ser cristiano, de pronto te tildan de tal o cual forma. Hermano, donde vayas, tienes que identificarte como cristiano. Soy un hijo de Dios. Soy una hija de Dios. Tú vas a la alianza, sí, pero yo acompaño a mi mamá, a mi papá, no, es que soy simpatizante nada más, sí, es que mi suegra me anima. ¿Tú eres o no eres un hijo de Dios? Y Dios quiere que tú te identifiques de esa manera. Entonces vemos allí, mire, y Juan de pronto se identifica con nosotros. Yo he puesto allí el mismo texto, pero en la Biblia en lenguaje sencillo. Mire lo que dice: yo, Juan, soy su hermano en Cristo. Una paráfrasis, como en este caso, es como una versión donde se desmenuza el texto, donde te dice lo mismo, pero en un lenguaje más sencillo. Entonces, dice: yo, Juan, soy su hermano en Cristo, pues ustedes y yo confiamos en Él, y por confiar en Él pertenezco al reino de Dios, lo mismo que ustedes. Tengo los mismos problemas y dificultades, pero también tengo la fuerza que Dios nos da para soportar esos sufrimientos. Por anunciar el mensaje de Dios y hablar de Jesucristo, fui enviado a la isla de Patmos. Pero bueno, hay mucha gente que está siendo perseguida hoy. Todavía sigue la iglesia perseguida. Todavía hay gente que muere por causa del evangelio. Hay países donde a los jóvenes los meten a la cárcel por repartir folletos. Tienes el privilegio de vivir en un país libre.
Hoy en muchos lugares se está prohibiendo que se hable de la fe del cristianismo. Entonces, tenemos que ver esto. Y Juan se identifica con nosotros. ¿Y qué pasó además de esto? El versículo 10 dice, yo estaba en el Espíritu en el día del Señor y oí detrás de mí una gran voz como de trompeta. Dice, en el día del Señor. Es decir, él fue transportado a visiones del futuro. Podría tratarse del domingo, pero más que nada fue transportado. Pero luego dice, y estaba en el Espíritu. A pesar de sus circunstancias, él estaba en una adoración profunda. Porque esto es lo que Dios espera de nosotros. No dependemos del lugar, él estaba en Patmos. No dependemos de las circunstancias. Dios quiere que le adores mañana en tu cocina, en tu oficina, en tu centro de trabajo, en la escasez y en la abundancia, cuando estás molesto o cuando estás muy alegre. Dios quiere que le adoremos en espíritu. Y entonces él ve a Jesús después de 60 años. Después de 60 años lo ve en el día del Señor. Después de muchos años él retorna a Éfeso. Y es en Éfeso que muere más por la edad. Algunos dicen que ya tenía 100 años y tal vez un poco más. Y cuando visitaba las iglesias, la tradición dice de que él solamente se paraba y decía, hijitos míos, amaos unos a otros. Ese era todo su saludo y su mensaje, cuando lo invitaban a dar un mensaje. Y alguien le preguntó, ¿y por qué siempre está diciendo, hijitos míos, amaos unos a otros? Porque ese es el todo del Evangelio, dice. Y interesante, bueno, cierro paréntesis. Bueno, me vino a la memoria algo que leí. Pero es esto, hermano, en el día del Señor. Entonces, Jesús, de pronto, se va a comunicar personalmente con su iglesia. ¿Por qué vamos a hablar de los mensajes de Dios para la iglesia? Porque hoy todo está automatizado, hermano. Porque hoy usted de pronto quiere que le hable la Alexa o la inteligencia artificial, o de pronto usted le habla al Magic Touch, ¿no? Para que le ponga el video que usted necesita, pero usted y yo necesitamos hablar con el Señor cada día. Y no estoy diciendo que aquello sea malo, no, está bien, pero mi prioridad es hablar con el Señor, escucharle y hablar con el Señor. Entonces, mire, seguimos leyendo el versículo 11. Mire, el versículo 11 dice que decía, la voz le decía, yo soy el alfa y el omega, el primero y el último. Escribe en un libro lo que ves y envíalo a las 7 iglesias que están en Asia, a Éfeso, Esmirna, Pérgamo, Tiatira, Sardis, Filadelfia y la Odisea. Es decir, Dios nombra a cada iglesia de manera específica. Y Dios conoce la iglesia. ¿Por qué el 7? El 7 es el número de la perfección. Significa lo completo, lo total, lo perfecto, lo total, que abarca todo. El 7 implica eso. Cuando el Señor le dice a Pedro, ¿cuántas veces, Señor, perdonar? 70 veces 7. Lo que estaba diciendo es siempre, siempre, siempre. Eso. El 7 significa eso. Entonces, el mensaje a las 7 iglesias es el mensaje a todas las iglesias de todos los tiempos, en todos los lugares. Es el mensaje para la iglesia del Señor. Tal vez tú vienes de otra iglesia por diferentes motivos, trabajo, mudanza, lo que sea. El Señor conoce personalmente a esa iglesia. Pero ahora nos toca a nosotros. El Señor conoce personalmente a la Alianza Cristiana y Misionera de Nuevo Chile. Tú puedes tener un criterio, una apreciación de nuestra iglesia. No es la que el Señor tiene. Quiera Dios que en estos domingos que vienen, el Señor esté hablando a nosotros, como iglesia. Y entonces, más allá de denominaciones, de formas, de exclusiones, claro que no, el Señor ama a cada iglesia, a toda iglesia. Y aun cuando haya formas en otros lugares, en otras denominaciones,
La Biblia dice, si el siervo está en pie o cae, para su Señor lo está. ¿Tú quién eres para que juzgues al criado ajeno? El Señor es el Señor de toda su iglesia y de todos nuestros hermanos en las diferentes denominaciones. Pero Él busca dos cosas: que haya pureza doctrinal y temor de Dios en cada corazón. Y el Señor le dice algo: Juan, yo quiero que hagas esto. Escribe en un libro lo que ves y envíalo a las 7 iglesias. Ahora, hay quienes dicen que solo fue para estas iglesias. Pero cuando leemos el capítulo 2 y el capítulo 3, vemos que no es así. Algunos incluso han dicho, representan las diferentes etapas de la iglesia. Éfeso es la iglesia apostólica, desde el año 33 hasta el año 100. Y de pronto dicen que Esmirna, y hasta que llegan a la Odisea. Y la Odisea es la iglesia apóstata que queda hasta la gran tribulación, hasta la tribulación. Ahora, pero Dios más bien ha dejado aquí de manera representativa los triunfos, las pruebas y las faltas de cada iglesia. Hermano, Dios ama a su iglesia y Dios quiere corregirnos. Y Él está en medio de su iglesia. Lo vamos a leer más adelante. Mire, el versículo 12 dice, y me volví para ver la voz que hablaba conmigo, y vuelto vi 7 candeleros de oro. Y luego dice, y en medio de los 7 candeleros, a uno semejante al Hijo del Hombre, vestido de una ropa que llegaba hasta los pies y ceñido por el pecho con un cinto de oro. Ahora, habían 7 candeleros. Si usted va al versículo 20, en la parte final dice, y los 7 candeleros que has visto son las 7 iglesias. Es decir, Dios siempre ha estado en medio de su iglesia. ¿De qué nos habla esto? La presencia de Cristo, la centralidad de Cristo. Él es el Señor de la iglesia. Él es el Señor. Y nosotros tenemos que mirarlo de Jesús camina en medio de su iglesia, ¿verdad? Y de pronto tiene que ver con lo que Daniel tuvo la visión del Hijo del Hombre en el capítulo 7, ¿verdad? Los candeleros de oro, de lo cual, ¿por qué dice de oro? Porque la iglesia es preciosa para el Señor. Y porque siempre tienen que estar encendidas. Tal vez el Señor tenga que decirnos, iglesia, has perdido tu primer amor. Iglesia, estás coqueteando con el mundo. Iglesia, Dios irá hablando. Pero hermano, Dios quiere una iglesia sin mancha ni arruga para cuando Él venga. Y por favor no digas, yo estoy bien, no, es que nos va a afectar a todos. Él viene por su iglesia. Él viene por su iglesia. Y tenemos que estar llenos de Dios. Y dice en medio de su iglesia. Hermano, hermana amada, el Señor de esta iglesia es Cristo. El centro de esta iglesia es Cristo. Tú puedes tener toda la formación académica, tú puedes haber aportado mucho, tú puedes haber servido, haber estado en los inicios de la iglesia, todo lo que tú quieras. Pero la gloria siempre será para el Señor. Siempre será para el Señor. Y Él dice que está en medio de su iglesia. Si tú amas esta iglesia, yo quiero decirte algo, que el Señor la ama mucho más. Yo amo a mi iglesia, qué bueno, y gloria a Dios por ello. Pero es el Señor, ¿verdad? Su importancia, su prioridad. Él es el corazón de la iglesia, de cada iglesia local. Jesús no está al margen. Jesús conoce su iglesia, conoce lo que pasa en nuestra iglesia, de las que están en Trujillo, de la de San Pablo, de la que está en Guarmey. Claro que Dios conoce su iglesia. Si alguien puede dar un diagnóstico acertado, preciso, objetivo de la iglesia, ese es el Señor. No te equivoques, porque a veces tú y yo podemos decir algo. Incluso yo como pastor puedo tener una apreciación. No quisiera equivocarme, pero le pido al Señor que me ayude para poder dirigir a su iglesia. Pero Él está interesado, Él está vigilante. Jesús está aquí con nosotros. Él sabe lo que le sucede a cada uno. Él sabe
el pasado, el presente y el futuro. Yo soy el buen pastor. El buen pastor su vida da por las ovejas. El buen pastor, mis ovejas oyen mi voz y me siguen, dice. Y por eso es que también en otra parte de la Biblia va a decir, yo estoy con ustedes todos los días hasta el fin del mundo. ¿Sabe? Usted y yo puede que un tiempo no hayamos estado por la iglesia, por diferentes motivos. Puede que usted no venga 2 domingos, 3 domingos, un domingo, por salud, por viaje, por lo que sea. El Señor nunca se ha ausentado de esta iglesia. Él siempre está ahí. Siempre. En todo momento. Él nunca. Y Él nos espera en cada servicio. Así que en estos domingos que vienen, el Señor estará hablando a la iglesia. Iglesia Alianza Cristiana y Misionera de Nuevo Chigote. Tiene 7 mensajes. No me gostees. No me dejes en visto. Escucha lo que tengo que decir. Escucha lo que tengo que decir. Porque a veces escuchamos y usando el lenguaje que ahora lo dejamos en visto. Así. Usted sabe que dejar a una persona en visto es una falta de respeto. Aunque sea póngale ok, oiga, anotado, qué sé yo, ¿no? Así sea usted de pocas palabras. O llámele y déle una respuesta. Es una falta total de respeto no contestarle a alguien en iglesia. Dios tiene algo que decirnos y Él cuida de nosotros. Pero además, y en segundo lugar, vemos los versículos 13 al 16. Jesús juzga a su iglesia porque Él es Dios. Si algo tenemos que saber es que el Señor es quien puede juzgar. Usted y yo podemos emitir un juicio y equivocarnos. El Señor no. Señor no. Juan se volvió para ver quién hablaba con él. Y era Cristo Jesús. Ahora, pero no era el Jesús que caminó con él en los años de discipulado. No era el manso y humilde. No. Era el Cristo glorificado. Como en la transfiguración. Y la descripción preciosa que aparece aquí. Una descripción preciosa porque habla de la majestad. Hermano, adorar no es solamente cantar. Adorar tiene que ver con la actitud del corazón. Adorar tiene que ver con una contemplación. Adorar tiene que ver con una admiración. Usted está admirado por esa, usted quiere contemplarlo. Usted le ama y quiere hablar de esa persona. No es cantar. Y no estoy diciendo que no hay que cantar. Porque a veces pensamos que una alabanza es una adoración. No es así. La adoración es un estilo de vida. Es un estilo de vida. Y entonces vemos allí que él estaba. Miren lo que dice el versículo 13, la segunda parte. Vestido de una ropa que llegaba hasta los pies y ceñido por el pecho con un cinto de oro. Esa túnica larga, ese cinto de oro, hablaba del oficio de sumo sacerdote, pero también hablaba de la realeza de un rey. Lo que estaba diciendo, yo no soy cualquier persona. Es a través de Cristo que podemos llegar a Dios. Y Él es el Señor, el que tiene el soberano, el que tiene el control absoluto, el que gobierna. Él es el Señor de esta iglesia. Usted sabe de que hay una tal cosa como una monarquía constitucional absoluta, si no me equivoco. Es decir, hay países que tienen un monarca que reina pero no gobierna. En Japón, en Inglaterra y en España hay reyes. ¿Gobiernan? Perdón, sí, gobiernan pero no reinan. O sea, no pueden dictar. Y a veces podemos tener
Es decir, son parte de la tradición, son parte de la historia. Y Dios no quiere ser, Cristo no quiere ser parte de la tradición o de la historia de esta iglesia. Él quiere ser el Señor, y Él quiere gente comprometida, y Él quiere gente generosa, y Él quiere gente piadosa, y Él quiere gente que no se queje. Y no estoy hablando de que usted puede estar o no de acuerdo. No, claro que no. Porque Él también quiere siervos que sean fieles a Él, temerosos de Él. Él es el Señor. Él tiene el control absoluto. El versículo 14, la primera parte dice, su cabeza y sus cabellos eran blancos como blanca lana, como nieve, dice, como nieve. Es decir, y eso se asemeja a la descripción del anciano de días que aparece en Daniel 7:9. Y entonces simboliza la sabiduría eterna, su pureza. Más adelante va a decir que los 24 ancianos echaban sus coronas delante de él. Inclusive hay una canción que dice, y arrojan coronas delante de él. Los 24 ancianos representan la iglesia glorificada. ¿Y qué es esto? Toda corona irá a los pies del Señor. Hijo, ganaste almas para Cristo, echa tus coronas delante de Él. Fuiste una gran intercesora, diste para la obra de Dios, has sido un gran maestro, de pronto fuiste el pastor de una iglesia, todo lo que quieras, pero arrojemos nuestras coronas delante de Él, porque a Él le debemos toda la gloria. Porque a veces pensamos que la iglesia está como está gracias a nosotros. Dios nos libre de eso. ¿O qué sería de la iglesia sin nosotros, no? Lo que yo llamo a veces el complejo de la vida verdadera, ¿no? Hay creyentes y otras iglesias, ¿no? Sin mí nada podéis hacer, ¿no? Y es así. Él es el Señor de esta iglesia. Arrojé. Su cabello habla de la nobleza, como su ropa también. Ahora viene en la segunda parte del versículo 14, dice, sus ojos como llamas de fuego. El libro de Hebreos va a decir, todas las cosas están desnudas y abiertas a los ojos de aquel a quien vamos a dar cuentas. Claro que Dios lo conoce todo, tiene visión penetrante, busca justicia, una mirada santa. El Señor sabe lo que haces en la intimidad. El Señor sabe lo que haces en lo secreto. El Señor conoce de nuestra integridad. Y a veces puede ser eso lo que de pronto detiene la obra de Dios. A veces decimos, en la iglesia debe haber pecado oculto. Oculto para el pastor, oculto para tus padres, oculto para tu cónyuge tal vez. Pero no para Dios. No para Dios. Y eso a veces es un impedimento. He aquí no se ha cortado la mano de Jehová, pero vuestros pecados, vuestras iniquidades, han hecho división entre vosotros y vuestro Dios, para que Él no oiga. Entonces, ojos como llamas de fuego, todo lo ve, y todo lo que ve, lo ve bien, y lo prueba con fuego justo, con fuego justo. Usted sabe que cuando Zaqueo sube al árbol sicómoro, el árbol sicómoro tenía una particularidad, era un árbol frondoso. Si alguien subía a ese árbol, nadie le veía, es decir, pasaba desapercibido. Y Jesús se detiene y le dice, Zaqueo, baja, yo te he visto. No te escóndete de todos, de mí no. De mí no. Luego vienen sus pies, versículo 15 del capítulo 2, del capítulo 1, perdón. Y sus pies semejantes al bronce bruñido, dice. Refulgente como en un horno, dice. Y eso de pronto pues sugiere inmutabilidad, el Dios que no cambia, omnipotencia, refleja su gloria divina. El bronce siempre está asociado a juicio y los pies tienen que ver con eso, pies de bronce, el justo juicio de Dios, ¿verdad?
pies que aplastan a los enemigos. Es decir, el que tiene la autoridad para juzgarnos es Dios. ¿Sabe? A veces nos excusamos en esto, pero es que nadie puede juzgarlo. Es que la Biblia dice no juzgues para que no seas juzgado. Entonces, pastor no me puede decir nada porque usted no es Dios y no puede juzgarlo. Pero la Biblia dice que nos juzguemos con justo juicio. Cuando dice no juzguéis para que no seamos juzgados, se refiere a no hacerlo, pero sin la autoridad, a hacerlo, pero siendo incongruentes, a hacerlo teniendo yo la falta. Es como si un padre le dijera al hijo, a la hija, no mientas, pero él por teléfono está mintiendo. Está acá en un chimbote y le dice, uy, mira, ahorita estoy por Guarmey y no creo que pueda ir, ¿no? De esos hay en otras iglesias, ¿no? Acá no, ¿no? Y entonces nosotros tenemos que mirar esto, hermano. Pies como Él tiene la autoridad para juzgar. Mire, el comentarista va a decir, sus pies como de bronce bruñido, que arde en un horno, pueden denotar la firmeza de sus designios y la excelencia de sus procedimientos. Dios no se equivoca. Dios no se equivoca. Yo no sé por qué el pastor ha hecho esto. Ya, Dios, yo oro mucho para que sea Dios guiándome y dirigiéndome, hermanos. De verdad que sí. Pero esto es lo que la palabra de Dios nos dice. Ahora, la segunda parte del versículo 15 dice, y su voz como estruendo de muchas aguas. Su voz como el sonido de muchas aguas. Representa el poder de su palabra. Esa palabra que quita, esa palabra que destruye, esa palabra que tiene gran alcance. Hermano, si la palabra llega a tu corazón, tú tienes que darle una respuesta al Señor. Yo estoy seguro de algo. Y estoy seguro de algo. Porque el Espíritu Santo y la palabra, aplica la palabra de Dios. Que más de una vez Dios te ha hablado y no le has respondido. Y entonces aquí el Señor dice, su voz como un estruendo. No por el mensajero, por favor, no. Sino porque Dios te ha hablado. Hijo, hija, yo espero esto de ti. Bautízate, regulariza tu matrimonio. Hija, hijo, empieza a servirme. Hijo, hija, empieza a hacer esto otro. Yo no hago caso a lo que Dios me dice. Su voz, ¿verdad? Esa palabra que es viva y eficaz. Y luego dice el versículo 16, dice, tenía en su diestra 7 estrellas. 7 estrellas. ¿Qué son las 7 estrellas? Vayamos al versículo 20, porque la Biblia se interpreta a sí misma. Dice, el misterio de las 7 estrellas que has visto en mi diestra y de los 7 candeleros de oro. Las 7 estrellas son los ángeles de las 7 iglesias. Cuando usted va al capítulo 2, y acompáñenme por favor al capítulo 2 de Apocalipsis, dice el 2.1, escribe al ángel de la iglesia en Éfeso. Versículo 8, escribe al ángel de la iglesia en Esmirna. El 12, escribe al ángel de la iglesia de Pérgamo, y así hasta llegar a la Odisea. 3.14, y escribe al ángel en la iglesia en la Odisea. El ángel, de pronto, no es que había un ángel en cada iglesia, sino más bien se refiere, la palabra ángel significa mensajero. Ángelo, ángel. Evangelión, evangelio significa buen mensaje o buena noticia, ¿verdad? Entonces, por eso el nombre ángel, ángela o angélica significa mensajeros, ¿no? Y el Señor, de pronto, aquí está diciendo, escribe al ángel, es decir, a los mensajeros de la iglesia. Algunos dicen que podría tratarse del pastor de la iglesia, y otros más bien lo amplían a los líderes, a aquellos que cumplieron esa labor de mensajeros. Y acá viene la aplicación, la preciosa aplicación. Todos aquellos que hemos servido al Señor, recordar esto, el Señor siempre nos tuvo en sus manos. Siempre. Tú has sido parte del liderazgo, un equipo ministerial, maestro, líder de un grupo. El Señor nunca nos soltó de su mano.
El Señor siempre ha estado en medio de su iglesia. Pudieron haber problemas doctrinales, problemas administrativos, problemas de doctrina, lo que fuera, o problemas de división, de parecer, lo que fuera. El Señor siempre, siempre estuvo en medio de su iglesia y siempre sostuvo a sus siervos. Si tú eres pastor o hijo de pastor, tienes que saber que Dios siempre tuvo a su siervo en su mano. Dígame si esa palabra no conforta nuestro corazón. Saber de que el Señor nos ha tenido en sus manos. Dios sostiene y protege a sus siervos. Y la mano derecha es un símbolo de fuerza, de poder y honor. Es decir, estamos protegidos por Él. Estamos bajo su autoridad. Claro, la cobertura nos la da el Señor, no cualquier hombre. Esto es un pensamiento que no viene de Dios. Así que se refiere a los siervos que han cuidado el bienestar de su iglesia, El versículo 16, la segunda parte dice, de su boca salía una espada aguda de 2 filos. La espada significa autoridad irresistible. La espada habla de la fuerza devastadora de una sentencia. Es decir, dijo en ocasiones, en estos 7 mensajes, te voy a hablar con palabras de consuelo, te voy a alentar, pero otras veces voy a decirte las cosas como son. Porque a veces esperamos que nos hablen un mensaje suave, ¿no? Y Dios quiere también hablarnos de esta manera. Jesús viene con palabra de justicia y de juicio. Entonces, todo esto, el Señor se presenta de esa manera para decir, yo tengo la autoridad para decirte todo lo que te voy a decir en los capítulos 2 y 3. Es lo que está diciendo aquí, ¿verdad? Y seremos juzgados por la palabra de Dios. El versículo 16, la última parte, dice, y su rostro era como el sol cuando resplandece en su fuerza. Es decir, la brillantez de la gloria de Dios, la santidad de Dios, la divinidad de Dios. Tengo que contemplar al Señor, tengo que admirarlo. No me lo dice cualquiera. Hay personas a las que usted dice, si lo dice este entrenador, ¿no? Si lo dice este político, tiene la autoridad para decirlo. Si lo dice este profesor, qué bueno, ¿no? Usted sabe, si mi tío me dice algo, lo voy a tomar en cuenta. Mis otros tíos no tienen la autoridad para decirme eso. Ahora lo dice el Señor. Lo dice el Señor. Y entonces vemos allí, resplandece su santidad, una luz cegadora, abrumadora pero preciosa. Yo no sé si usted se da cuenta, pero esto que Juan estaba viviendo era impresionante. Era algo asombroso. Él tenía la visión de quién era Jesús. ¿De quién era Jesús? Era la visión de Jesucristo. Era el Jesús que ahora ya no era el manso y el humilde, el que de pronto apedrearon, el que de pronto, no, como dice el apóstol, el profeta Isaías, no había parecer ni hermosura en él, sin atractivo, porque se refería al tiempo de la pasión de Cristo, pero ahora era el Cristo glorificado. Era el Cristo que ahora venía y decía, iglesia, yo quiero esto, porque te amo, yo espero esto. Y ahí está la visión de Cristo, con toda su gloriosa majestad y poder. Él es un Salvador que es santo, justo, glorioso, con autoridad. Él está diciendo, yo estoy calificado para juzgarte, para escucharte, para hablarte, para corregirte, para alentarte. Yo estoy. Porque a veces podemos decir, es que nadie me puede juzgar. No, pero sí la Biblia habla del justo juicio, por ejemplo. Pero también aquí el Señor quiere hablarnos a nosotros. Yo le voy a pedir que esté orando por estos domingos que vienen, para ver
¿Qué iglesia es la que Dios espera que seamos? Finalmente, Dios ama a su iglesia, Dios juzga a su iglesia, también la cuida, pero nosotros también tenemos que ver que en este pasaje nos dice que Jesús conforta a su iglesia. Y lo hace porque es único. Miren el versículo 17. Dice, cuando le vi caí como muerto a sus pies. Cuando le vi caí y él puso su diestra sobre mí. Es decir, había temor de Dios en la santidad. Miren, hoy en día hay una enseñanza donde usted va a algunos lugares y lo empujan para atrás y usted cae. Y eso de pronto te hace más espiritual, estás teniendo una experiencia sobrenatural. Vamos a Isaías 28:13. Mírense lo que dice allí. Dice, la palabra pues de Jehová le será mandamiento tras mandamiento, mandato sobre mandato, renglón tras renglón, línea sobre línea, un poquito aquí y otro poquito allá, hasta que vayan, y dice, y caigan de espaldas, y sean quebrantados, enlazados y presos. Ahora, cuando nosotros leemos el contexto, está hablando de un juicio contra el pueblo, habla de la condena sobre Efraín. En todo caso, caer para atrás es una evidencia de juicio de Dios. ¿Usted recuerda a Elí? Elí, de pronto viene Dios para darle un juicio por haber de pronto no hecho las cosas bien como Dios quería. Y en el juicio él cae para atrás y se desnucó, dice la Biblia. Y se desnucó. Entonces, caer para atrás es juicio de Dios. ¿Qué le parece? ¿Por qué le digo esto? Porque aquí, y volvemos al libro de Apocalipsis, dice, cuando le vi, caí como muerto a sus pies. Es decir, caer, cuando le pasa a Daniel, cuando le pasa a Pedro, al apóstol Juan, caer es caer hacia adelante. Y caer allí, y tiene la idea de caer, y de pronto mi rostro está en medio de mis piernas. Yo caigo para adorar. Cuando el centurión intercede por su hijo, él se arrodilla delante de Jesús. Cuando la mujer derrama un frasco de alabastro, se arrodilla frente a Jesús. Cuando el leproso que es sanado regresa para agradecer al Señor Jesús, se arrodilla frente a Jesús. Cuando la hermana de Lázaro ve que el Señor viene, se arrodilla frente a Jesús, quejándose, pero se arrodilla. Si hubieras estado aquí, Señor, si vas a agradecer, si vas a adorar, si vas a interceder, si vas a quejarte, hazlo de rodillas. ¿Hace cuánto no doblas tus rodillas delante del Señor? ¿Hace cuánto no lo haces? Hazlo de rodillas y delante del Señor. Y dice, caí como muerto. Y le dice, no temas. ¿Por qué? Porque de pronto frente a tanta majestad, Juan podía decir, el Señor va a destruir su iglesia, el Señor va a hacer esto o aquello, ¿verdad? Y Juan pudo pensar que esa era la intención del Señor, porque le había hablado de la espada, porque le había hablado de los ojos como llamas de fuego, de los pies de bronce, y todo apuntaba a eso. Pero más bien Jesús, más bien le dice, yo quiero fortalecer a mi iglesia. Y más bien le da palabras alentadoras. Mire lo que le va a decir, no temas, yo soy el primero y el último. Yo soy el primero y el único y el último.
Yo soy el que ha estado reinando, el alfa y el omega. Estuve al inicio de tu matrimonio, estaré hasta el final. Estuve al inicio de tu ministerio, estaré hasta el final. Estuve al inicio de tu enfermedad y estaré hasta el final. Estuve al inicio de esta iglesia hace 23 años y estaré hasta el final. Y estaré hasta el final. Jesús es el eterno, es el principio de todas las cosas y el final de todas las cosas. Todo está bajo su control. Él reina de manera suprema. Él es el único soberano y el poderoso, ¿verdad? Pero además, dice allí, el que vivo y estuve muerto. Jesús murió por todos, el único que resucitó y está vivo. La fe en Jesús nos asegura una esperanza eterna. Aun cuando todo parezca sombrío, Él venció la muerte. Él es el único redentor. Usted sabe de que cuando en el relato del hijo pródigo, el padre estaba esperándole y el padre corrió para abrazar al hijo. ¿Sabe por qué hace eso? Porque en ese entonces, en la comunidad, cuando un hijo pedía la herencia, él lo que hacía era declarar: papá, para mí tú estás muerto, porque la herencia se daba solo cuando el padre ya moría. Y pedirla con anticipación es como afirmar: para mí estás muerto, papá. Y la comunidad lo que hacía, si ese hijo regresaba, como acá sucedió, lo apedreaban. Salvo que el padre lo tomara para que sea su esclavo o siervo en la casa. El padre corrió, lo abraza y lo cubre de toda la comunidad y le dice: es mío. Y encima le hizo una fiesta. Y encima mató la mejor de sus reses. Y encima le dio un anillo de oro. Y encima le puso una vestidura blanca. Este es el Salvador que tenemos hoy. Usted y yo sabemos de qué faltas, de qué pecados Dios nos libre. Cuán bueno ha sido Él con nosotros. Cuán bueno Él ha sido Él. Y entonces vemos allí: yo soy el que vivo y estuve muerto. Venció la muerte y Él estará con nosotros en los tiempos más oscuros. A veces hay situaciones que de pronto ya salen de nuestro control. Un familiar que está en UCI, se acuerda de la pandemia, situaciones donde de pronto todo lo que hiciéramos no tenía sentido, salió de nuestro control. Bueno, el Señor nos dice: yo vencí la muerte, yo soy el Dios del imposible, yo tengo el control. Tenemos que adorarlo por lo que Él es, no porque alguien me obligue. Tenemos que levantar nuestras manos y adorarle personalmente y congregacionalmente, con total libertad. Y luego dice: mas he aquí que vivo por los siglos de los siglos. Él entró en la muerte y Él salió de la muerte victorioso. Él tiene la autoridad. La muerte no puede reinar sobre nosotros. Si el Hijo nos libertare, seremos verdaderamente libres. Mas he aquí que vivo por los siglos. El Señor siempre ha estado en medio de su iglesia. Siempre. Siempre. Usted y yo pueda que en algún momento nos hayamos de esa: oh, ya, regreso cuando las cosas mejoren. Dios nunca abandonó su iglesia. Nunca la abandonó. Y claro que el Señor conoce nuestro corazón también. Y finalmente dice: y tengo las llaves de la muerte y el Hades. Es el único que libera. Es el único que de pronto decide los asuntos de la vida y de la muerte. Mi vida está en sus manos. Su iglesia está en sus manos. Él puede abrir el cielo. Él puede cerrar el infierno. En el mensaje a las 7 iglesias, el Señor reprocha, pero también elogia. Pero va a notar algo muy... siempre va a haber una promesa. Y Él espera nuestra fidelidad. Siempre va a haber. Yo tengo las llaves
de la muerte y del Hades. Nadie puede cerrar y nadie puede abrir. A veces yo veo que algunas personas en su celular, y no digo que esté mal, ¿no?, le ponen la huella digital encima una clave de números y encima está encriptado, ¿no? Entonces, yo quiero decirle algo de pasadita, abro paréntesis, después lo cierro, ¿ya? Su cónyuge no debe saber su clave. Usted no tiene nada que ocultarle, porque ahí entra el concepto de una sola carne. Una sola carne. Somos una sola carne. No, pero en mi vida privada y esto, somos una sola carne. Y esto, de pronto, cuando acá dice, ¿no? Porque ahora tenemos clave secreta, el password, de pronto hay cosas, y como yo decía al inicio, le decía, ¿no? Hoy vivimos un tiempo donde hablamos con la Alexa, hablamos con el Magic Touch, con el Canal 4, ¿no? Quiero un video de tal, pero el Señor espera que hablemos con Él. Cada mañana nos espera, cada momento nos espera. Que el Señor nos ayude. Mi vida está en sus manos. Hermano, Jesús cuida de su iglesia. Es el único que está calificado para juzgarla por encima de todo. Por encima de todo. Es mi oración que en este tiempo el Señor nos esté hablando cada día a nosotros. A una iglesia le va a decir, te has alejado de la doctrina. A la otra iglesia le va a decir, estás coqueteando con el mundo. A la otra iglesia le va a decir, has perdido tu primer amor. Pero de pronto, en cada parte que el Señor pueda hablar a nuestro corazón y podamos corregirlo y podamos ser la iglesia que Dios quiere que seamos, hermano. Eso es lo que nosotros tenemos que hacer. Por encima de todo, Dios va a confortar. Siempre tendrá promesas para nosotros de esperanza. Pero tenemos que tomar una decisión, serle fieles. El mensaje de hoy no ha sido el mensaje a las 7 iglesias, sino más bien ha sido mostrar quién es el que va a dar ese mensaje. Cristo, el que tiene toda autoridad, el que de pronto lo sabe todo, el que también tiene promesas para nosotros, el que nos ha amado, el que nos ha fortalecido, el que siempre ha cuidado de nosotros, ese Dios. Sí, no somos la iglesia perfecta, pero somos llamados a permanecer fieles, a corregir nuestros caminos, a seguir alumbrando, a que Cristo sea el centro de esta iglesia, hermanos. La iglesia que agrade a Dios, que agrade a Dios. Y por favor no diga, no es que usted es parte de nuestra iglesia o no lo es, pero usted decide también. No, yo vengo de visita, yo soy simpatizante, pero aquellos que amamos la iglesia, aquellos que queremos ser parte de la iglesia, Dios quiere que sea una iglesia pura y sin mancha. Pura y sin mancha. Seguir el centro, ser el centro, ¿verdad? Por eso, ahora la pregunta cambia. ¿Cómo Cristo ve a la iglesia? Era la pregunta inicial. Ahora le vamos a dar un giro. ¿Cómo la iglesia ve ahora al Señor? ¿El manso y humilde? ¿El llenguito de ojos azules? ¿O el Señor de toda la creación? El que merece toda adoración. El que tiene la potestad de juzgar a su iglesia. De juzgar a su iglesia. El que aborrece el pecado, lo oculto, lo vergonzoso, pero nos ama. El que nos va a cubrir como el Padre del Hijo pródigo. No la hizo con mi iglesia. Yo la amo. Sí. Hay algo que el mensaje a las 7 iglesias se va a repetir. El que tiene oídos para oírla. Que este sea un tiempo para que escuchemos al Señor. Que nosotros estemos orando para que en los 7 domingos que vienen podamos decir, Señor, habla de tu pueblo. Pero hoy hemos aprendido quién es el Señor, ¿verdad? Cómo se revela
hacia nosotros y cómo Él nos ve. Y Él merece toda adoración. ¿Por qué no oramos? Y le damos una respuesta al Señor. Vamos a orar, por favor.